Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy vamos a hablar de escritores, de historias alrededor de escritores y de libros con un erudito. Es el señor Santiago Posteguillo. Vamos a hablar hoy de la sangre de los libros. Bienvenido, Santiago, al canal N. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Por qué escoger estas historias de escritores, de historias no conocidas alrededor de los libros, siendo un escritor? Lo que intento hacer con la sangre de los libros es poner al autor, a la persona, al ser humano por delante de su obra, porque muchos de los grandes clásicos de la literatura universal están ensombrecidos por su propia magnífica obra, ¿no? Pero luego lo que pasa es que los clásicos quedan como relegados, sobre todo para lectores jóvenes, ¿no? Hablando de asesinatos en los que estuvieron involucrados, duelos a pistola, como se ilustra en la portada, Pushkin, eso, como Pushkin, duelos a capa y espada, como Calderón de la Barca. A partir de estas anécdotas curiosas, la idea es que muchos lectores que piensan que los clásicos son distantes se les humanicen y se interesen por ellos primero y después por sus obras. Sí, a mí me encantó la historia de... todas me gustaron, pero la de Nuestra Señora, la Catedral de Notre Dame, que la estaban destruyendo, y entonces hay un escritor francés, Víctor Hugo, decide que a través de la novela es que va a salvar a la catedral y lo consigue, ¿no? Sí, es muy interesante porque se estaba destruyendo el gótico en Europa y Víctor Hugo lo intenta haciendo ensayos. Y no llega, no convence a nadie. Convence a un danés que estaba reformando la catedral de Viborg en Dinamarca, pero no convence al pueblo francés. Entonces él se da cuenta que es que para comunicar ha cambiado la forma de comunicar con la gente, y que lo que comunica con la gente a mediados del 19 es la novela, que sigue funcionando hoy día. De hecho, él lo que hace es escribir Nuestra Señora de París, que es la famosa historia del jorobado de Notre Dame, y de pronto Notre Dame se convierte en un personaje fascinante para los parisinos y ya nadie puede tocar la catedral. Y ahí, a partir de ahí se protege el gótico en Francia. Claro, leyendo el libro pienso si es que se ha devaluado, con perdón, la figura del escritor. Si los escritores en la antigüedad eran mucho más influyentes, más importantes, más respetados que ahora. Bueno, no estaría seguro sobre esa aseveración, ¿no? Puede que haya algo, pero no es menos cierto también que escritores, por un Ken Follett, una J.K. Rowling, ¿no? Tienen una influencia enorme, y además, aparte cuando sus producciones se trasladan al cine, ¿no? De pronto se convierten en personas que impactan mucho más, ¿no? Es cierto, no obstante, que en este mundo no globalizado, eso es una mentira, en este mundo anglo-globalizado, realmente el escritor anglosajón es el que tiene ese punto más de prestigio social, porque su impacto social internacional es mayor, ¿no? Quizá lo que debemos es de hacer que el escritor no necesariamente anglosajón pueda llegar a ese mismo nivel de impacto social internacional. Sí, hablando de escritores no anglosajones, hablemos de Cervantes, porque también hay una historia de acá, y hace pocos días se halló lo que ya se planteaba en el libro, y es en dónde estaba la tumba de Cervantes, y hay un escritor que va casi que a tener una pelea allá adentro, ¿no? Son 30 relatos donde me cuento enigmas o momentos curiosos de la historia de la literatura. Es un paseo desde Cicerón hasta la ciencia ficción de Isaac Asimov. Y hay un momento donde Calderón de la Barca, como han herido a su hermano, sin pensarlo mucho, intenta entrar en un convento de clausura. Donde estaba refugiado. Donde estaba refugiado aquella persona que había herido a su hermano. Claro, eso no se puede hacer, ¿no? Y hay un momento donde te pongo que está huyendo, paseando por encima de una tumba y limpiándose ahí el barro, donde pone Miguel de Cervantes, porque en el convento de las Trinitarias, en el centro de Madrid, estaba enterrado Miguel de Cervantes. Tumba que ahora, en efecto, con escáneres están buscando, y parece ser que igual han encontrado, ¿no? A ver si realmente lo han conseguido. ¿Cómo hace un señor como Santiago Posteguillo, que tiene alumnos, que tiene que dictar clases y que tiene que corregir trabajos, me imagino, para leer tanto y además escribir tanto? Ya vamos a hablar de estos libros. ¿Cómo lo hace? Lo voy haciendo todo como puedo, Claro. Sí, aparte de estos relatos, ¿no? Pues sí hago novelas históricas de amplio espectro, que llamo yo, trilogías de 3000 y pico páginas. Bueno, esta trilogía de Roma, que fue muy exitosa, ¿no? Sí, estuvo la de Escipión, el africano, con Africanus, las legiones malditas y la traición de Roma. Y luego estoy escribiendo sobre el emperador hispano Trajano, el que lleva a Roma a su máxima extensión.
escribí Los asesinos del emperador para explicar cómo un no romano era elegido emperador de Roma, que me parecía que eso era importante de explicar. Y ahora en Circo Máximo explico cómo Trajano decide, uno, luchar contra la corrupción política, decide en mitad de una crisis económica no subir impuestos y no recortar en el gasto social, pero sí luchar contra la corrupción y preocuparse por los más desfavorecidos de Roma. Y además va a romper una de las máximas de Augusto. Augusto pierde 3 legiones al norte del Rin y decide que Roma no puede crecer más, no puede cruzar el Rin, el Danubio o el Éufrates. Y Trajano decide que va a cruzar el Danubio y anexionarse lo que es la actual Rumanía, que era la antigua Dacia. Y en la tercera parte de contar cómo decide que puede cruzarse el Éufrates y llegar hasta la India, ¿no? En una parte de la carátula está un texto lindo de Trajano que es desconsolador, porque lo que dice es que la vida es como un enorme circo máximo y entonces solo ganan los que obviamente terminan todo el circo y termina diciendo no siempre sobreviven los mejores. Este es un mundo injusto. Sí. Qué depresión, ya me abrí las venas. Sí, es un momento de reflexión dura de alguien que ha tenido y que tiene muchísimo poder y que ha visto tremendas cosas, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo muy complicado que siempre tiende por fuerzas naturales hacia lo negativo, pero yo creo que siempre tenemos que luchar hacia la utopía, que nunca conseguiremos, pero el luchar por la utopía, por el sueño y por la justicia hace que nunca lleguemos a la injusticia total. Así que nunca hay que abandonar esa lucha. Qué bonito. Muchas gracias por venir. Un honor hablar con usted. Encantado. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.